La verdad detiene la narración, es la despedida del interés, el término en que se bifurcan los caminos del narrador y el lector. Sin embargo, el misterio es el punto de encuentro. Parto de esta cita de Jean Ramón Resina para ampliar la aguda y trágica observación del profesor de Stanford y llevarla a un encuentro virtual entre novelas policíacas en español. No voy a entrar aquí en un análisis profundo de categorizaciones, en algunos casos extremas que ha sufrido la novela policial, tarea que han desempeñado otros y yo misma en mi tesis doctoral, y me lo voy a saltar sobre si es novela criminal, policial, detectivesca, antidetectivesca, etcétera, etcétera, toda la parte de categorizaciones, si quieren las hablamos luego, pero aquí para efectos prácticos me las voy a saltar. Sin embargo, si consideramos una especie de, con permiso de Genet, hipotexto del policial, tendremos que razonar que el misterio es un lugar de encuentro no solo entre el lector y el autor, como propone Resina, sino también entre países. Mi propuesta entonces pasa por un modo de lectura que se acerca a la novela policial desde el proyecto de los estudios transatlánticos. La tesis que propongo es que leer la novela policial en español desde un punto de vista transatlántico trae consigo la conclusión de que éstas se definen por el diálogo que plantean, no sobre la resolución del caso, sino sobre el cuestionamiento de la verdad como decible o incluso como comunicable. La novela policial transatlántica es un ensayo sobre las posibilidades de la verdad como concepto y, en definitiva, sobre el lenguaje que debe transmitirlas. Uno de los mayores defensores de los estudios transatlánticos en español, el peruano Julio Ortega, explica que, le cito a él, quizá lo mejor de los estudios transatlánticos, favorecidos por la nueva historia, que trabaja sobre la memoria de una orilla fecunda del presente, sea el hecho de que no requieren de un programa o de un canon, son una exploración abierta. De ahí su apuesta por la reconstrucción del diálogo. Habla Ortega de un diálogo que debe reconstruirse no solo entre Latinoamérica y España, sino como certeramente apunta Glenn Close, citando también a Ortega, debe tener en cuenta Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. También estoy de acuerdo con Close en que la novela policial es probablemente uno de los géneros que mejor ilustra estos recorridos transatlánticos, ya que en ellos está su nacimiento. El momento en que Edgar Allan Poe, americano e influido por las memorias del francés Vidocq, sitúa los cuentos en París y se revela como la mayor influencia en las novelas clásicas de detectives que en Francia y en Inglaterra surgirán a continuación. Ahí está la triangulación primera de los estudios transatlánticos en policial. Me voy a saltar toda una parte teórica que tengo sobre qué son realmente los estudios transatlánticos. Si alguien tiene alguna duda de cómo estoy aplicando la lectura transatlántica a la novela policial, me lo pueden preguntar y volvemos a la teoría. Pero me lo voy a saltar porque puede llegar a ser un poco pesado, ¿no? Entonces, yo me propongo con este análisis señalar similitudes entre las obras para resaltar la necesidad que tienen unas obras de otras, así como recordar con Close que esta estructura genérica ha estado condicionada por el transatlantismo desde sus orígenes, por lo que debe seguir siendo entendida así. Lo policial es la forma del diálogo entre textos que buscan un nuevo relato capaz de explorar la adquisición del conocimiento y la verdad, de explorar la realidad inmediata, en contextos sociales críticos. Postulan así una comunidad de lectores, somos nosotros esa comunidad, que se cuestiona la validez de la verdad construida como única y dominante. Las fronteras y los localismos, cuando aparecen, son puramente temáticos, mientras que el estilo y las hipótesis de lectura que estas novelas plantean son transfronterizos y dialogantes. En suma, en momentos de globalización económica y política que ha debilitado el concepto de Estado-nación, y ha impuesto el mercado como paradigma, la estructura policíaca se ha revelado como un instrumento de exploración de los poderes y la corrupción y como un cuestionamiento de verdades supuestamente universales que han erosionado los valores del diálogo y comunidad que fundamentan o que fundan lo moderno. La novela policial clásica presupone, para el lector, el funcionamiento del sistema jurídico en tanto centro del Estado de Derecho, el trámite judicial, la noción de la inocencia básica de la persona y de la duda razonable que la modernidad trajo consigo. Sin embargo, los grandes relatos de la modernidad, problematizados en la posmodernidad, cuestionan también la idea de un sistema jurídico infalible. Y es en este contexto donde se explican las novelas policíacas modernas en español. La justicia como institución ya no es fiable, por lo que será sustituida por una nueva comunidad de investigadores defensores de otra justicia como valor intrínseco, los nuevos detectives.
De este nuevo tipo de novela policial, que ha recibido el nombre de neopolicial, dice la recientemente fallecida Sonia Matalía: la búsqueda de la verdad permanece, a pesar del destejido de la ley y la desculpabilización del crimen. En ellas no se afirma la certeza de la verdad, menguada en su aspiración universalista, pero esa promesa de saber persiste en la novela policial negra como anhelo. ¿Pero a qué nos referimos con un estudio transatlántico de la novela policial? Pues la mejor manera de responder es que lo hagan los textos mismos. Leo un pasaje de una novela del chileno Ramón Díaz Heterovich. Cito el pasaje. Mucha literatura atorrante escuché decir a Simenón mientras se limpiaba sus patas y movía su cola risueña. Deberías hacer como ese colega tuyo que se inventó un escritor catalán y quemar de una vez por todas todo tu pasado de libros y nostalgias. Con esta referencia a la afición del detective gallego-catalán Pepe Carballo de quemar libros para encender la chimenea, Simenón, el gato del detective chileno Heredia, recuerda una relación que se basa en algo más que la actitud melancólica de los dos detectives. Ambos viven en un periodo de transición democrática donde las verdades deben negociarse no solo con la policía, sino con sus clientes y con la propia realidad. El pasado se presenta como un incómodo visitante por precisamente traer consigo recuerdos, principalmente políticos, que ambos detectives tratan de ahogar en alcohol, en comida o en mujeres. ¿Por qué Heterovich, chileno, recuerda a Montalbán, español? Se trata obviamente de un guiño al lector ducho en novelas de detectives, ya que no menciona ni el nombre del escritor ni el del detective. Asume pues el chileno que quien lee su libro debe conocer a Montalbán. Pero hay que dar un paso más. Es una novela que busca un diálogo con otra novela. Un espejo en la otra orilla del mar. Y cuidado, no una voz superior ni anterior. Un espejo, un interlocutor, un igual. La novela neopolicial, que ya no persigue el esclarecimiento de la verdad, sino el cuestionamiento de la misma, supera en ese sentido los localismos y se encuentra con otros textos en su propuesta. Y su propuesta es la búsqueda. La verdad que al final se esclarece es solo una parte del caso, que siempre está ligado a una verdad relacionada con la corrupción del poder y de la sociedad, y que adivinan lector y detective. Ambos negocian una verdad parcial al final del libro, ambos siguen buscando, creando una comunidad de lectores e investigadores transnacional. La novela policial transatlántica es un ensayo sobre las posibilidades de la verdad como concepto y, en definitiva, sobre el lenguaje que debe transmitirlas. La verdad, digámoslo así, mayor, que se sale de las tapas del libro, pertenece al campo extradiscursivo. Está relacionada en estas novelas con la corrupción de las transiciones democráticas o traumas políticos, y piensen en Cuba, en Puerto Rico, en Nicaragua, en Chile, en Argentina, en España, piensen en novelas policiales relacionadas con esos periodos traumáticos y verán que la ecuación les sale muy fácil. Decía que las novelas están relacionadas con esta corrupción de transiciones democráticas o traumas políticos externos a las novelas y que estos textos son solo un pequeño segmento. Así, al finalizar la narración, el discurso del detective en muchos casos se fragmenta, explica una parte y lo demás es silencio. Si la verdad es un vacío discursivo y por lo tanto innombrable, como dice Alain Badiou, esta nueva novela es la exploración de ese vacío y del silencio al que obliga a sus protagonistas. El filósofo francés nos recuerda la imposibilidad del sujeto finito de alcanzar la verdad, que es infinita. El sujeto, que es externo a la situación donde debe darse la verdad, no puede sino encontrar términos o múltiplos, pero no el todo, por lo que no podrá make a language, dice. O, en definitiva, usar un lenguaje para abarcarle. Significativo en este sentido es el caso del excéntrico detective de Edgardo Rodríguez Juliá, que es puertorriqueño. El detective es alcohólico, drogadicto, llega a sospechar que él mismo es el asesino en Sol de Medianoche. Por cierto, les voy a destripar todas las novelas. O sea, voy a contar el final de todas las novelas que menciono, aviso. Él es el asesino, o él piensa que es el asesino en Sol de Medianoche y en Mujer con sombrero Panamá, para lo cual nada mejor que hacer desaparecer las pruebas o directamente perder el conocimiento ahogándolos en drogas y alcohol para poder seguir buscando y que su existencia tenga sentido. Este mismo argumento es válido para el antidetective prototípico, como lo define Tani, del protagonista del film Memento, dirigido por Christopher Nolan. No sé si han visto la película. También la voy a destripar.
cuyo cometido final es la perpetua búsqueda del asesino de su mujer, que es él mismo, aprovechándose de una pérdida de la memoria reciente. El asidero será la necesidad de conocer y la seguridad de que un camino a la verdad es digno de explorarse. Y esa es la razón por la que se escriben las novelas. Bátimo había adelantado que, voy a citar a Bátimo, "The experience of truth does not occur in the reflection of an object by a subject committed to self-transparency, but rather as the articulation or interpretation of a tradition, a language, a culture, to which existence belongs, and which it reformulates in new messages to other interlocutors". O sea, la verdad existe para un sujeto, pero se reformula en cuanto otro sujeto se acerca a ella, ¿no? En estos textos la verdad queda pues segmentada, y ni esta verdad, ni una verdad mayor que sale de la tapa del libro, reciben un castigo. En muchas novelas la trama descubre el criminal, pero no se incide en el castigo, que a veces ni existe. Así ocurre con el chileno Ramón Díaz Heterovich en Nadie sabe más que los muertos, donde además el detective Heredia logra destapar la culpabilidad del juez Cavens, le cito, aún así no es suficiente. Y en el fondo de los datos y los detalles de la prensa se adivinaba que ellos no eran otra cosa que la punta visible de un iceberg. Este final es espejo de otro en España. Novela anterior, no por eso, quiero decir, Díaz Heterovich de hecho reconoce que leyó a Montalbán, pero esta novela en concreto no. Y los dos finales de las dos novelas relacionadas con las transiciones de Chile y de España coinciden exactamente. El final de la de España es Pepe Carballo abandona la mansión de Argemí después de haberla acusado del asesinato de Yaumá. No puede demostrar públicamente los hechos, ya que todos forman una maraña autorreferencial dentro de las esferas a las que el detective no tiene acceso. Carballo se contenta, por lo tanto, con resolver el caso para sí mismo y hacer saber al asesino que él sí sabe la verdad. Ese es su único castigo y el único posible, cito de la novela. Y minutos después conducía de regreso a casa mientras canturreaba esas 4 palabras con el soporte de una música que nunca había oído antes y que nunca nadie oiría después. Máscaras, de Leonardo Padura, resuelve el crimen al final. A Alexis Arayán lo ha matado su padre, Faustino por ser homosexual. Sin embargo, la novela es metáfora de un crimen mayor, el del Estado contra los homosexuales, encarnado en el personaje de Alberto Marqués, semblanza a su vez del escritor cubano Virgilio Piñera. Esos crímenes así quedan sin resolver, junto con otros casos de corrupción que se destapan entre los propios compañeros del detective, Mario Conde, quien se avergüenza de su propio país y piensa, ¿todo eso había sucedido en el mismo país donde ellos vivían? El sabueso se encuentra en una lucha entre aceptar que la verdad es un conocimiento, en cuyo caso se justifica su profesión, o asumir precisamente que la verdad es un vacío en el conocimiento. De ahí que el policial transatlántico busque recontextualizar el evento del crimen, su verdad disruptiva, y ensayar la investigación de la verdad desde una metaficción irónica. Estas novelas nos dicen que son novelas y que la pregunta por la verdad es la pregunta por el punto de vista del lector, a su vez incluido como investigador. La verdad narrada es el gran juego. Mientras en la novela policial clásica el detective resolvía toda la verdad y se asumía que entregaba a la policía al culpable, la nueva novela más bien reconoce la inexistencia o insuficiencia de la misma. En este sentido, si la justicia no necesita confirmación en la narración, reconocemos que de alguna manera esta se daba por sentada, tal y como Michel Foucault señala en su estudio sobre la historia del castigo en Europa, apuntando cómo la reforma penal del 18 impone un contrato social según el cual el ciudadano acepta las leyes de la sociedad, y con estas la idea de que uno puede ser castigado. Esta idea la retoman los autores de la policial contemporánea para proponer que el lenguaje en sí es el castigo que el detective, de acuerdo con su código ético, decide avanzar. El lenguaje es el vehículo para una discusión sobre la verdad, y el propio hecho de comunicarla conlleva en sí de la denuncia y el castigo de la sociedad. Dado que la ley en estas novelas que estas novelas representan no aplica para según qué esferas sociales, el conocimiento de la verdad del caso es el castigo que el detective encuentra legitimado por la comunidad. Los lectores sabemos, conocemos, por lo tanto juzgamos y si procede, culpamos. Ese es el único castigo posible en la policial contemporánea y la sociedad que representa. Volviendo a Foucault, a pesar de que la ley entiende al criminal dentro del sistema y por eso puede castigarlo,
La novela criminal asume el papel inverso, ya que su función sería demostrar precisamente que el delincuente pertenece a otro mundo, a otro orden social, sino a ninguno. Leonardo Padura, precisamente, asienta que para el detective de Vázquez Montalbán, Pepe Carballo, y esto es un estudio de Leonardo Padura sobre Vázquez Montalbán, le cito, lo más importante no es que se haga justicia, sino que se sepa la verdad. Juzgar es obra del poder. Así, mientras la solución del detective del hardboiled americano era resolver el caso hasta donde se podía y poner en manos de la policía todo el material que le era posible o que decidía apropiado, porque tampoco le daban todo a la policía, el nuevo detective desconfía de la policía, del propio sistema y de la justicia, por lo que la verdad sale de las tapas del libro y en vez de entregársela al sistema judicial, su cometido será entregársela al lector, siendo esta quizás su última esperanza de que su verdad al menos se sepa. Y cuando llego a este punto me acuerdo, y aunque luego lo voy a volver a citar, de Abril Rojo, ya que estamos en Perú y que casi todos lo han leído, esto que acabo de decir, que en las otras novelas está implícito, Rocagliolo lo hizo de una manera impresionantemente buena. Directamente ridiculizó al sistema a través del detective, ¿no? Porque el detective realmente cree en ese sistema al principio. Pero es que nosotros desde el principio sabemos que el sistema falla. Nos lo ha presentado tan bien que sabemos que es completamente absurdo lo que este pobre hombre está haciendo, de hacer informes, que lo tienen ahí básicamente haciendo informes para que se calle la boca y no siga investigando, ¿no? O sea, ridiculiza el sistema a través del detective, cosa que hizo solo él. Porque, bueno, el especialista en Rocagliolo está ahí, no sé si la voy a liar, pero eso lo hace Rocagliolo, los demás no. El sistema está ridiculizado por nosotros ya, que sabemos que no funciona. Pero en el caso de Rocagliolo lo hizo muy bien, lo ridiculizó a través de la profesión del detective, ¿no? Ya no solo se cuestiona la sociedad, sino que además hace entrada la historia. El peso de la memoria y de la tradición forman parte del argumento de la novela y de la investigación. De esta manera, los hechos normalmente son rastreables en la realidad inmediata de estas novelas, sean desapariciones durante la dictadura de Pinochet, como en Nadie sabe más que los muertos de Díaz Heterovich, o crímenes puntuales cometidos durante la transición en España, como asesinato en el Comité Central de Vázquez Montalbán, o preocupaciones actuales en los países desde donde se enuncian estas novelas, como el paso de la droga por Nicaragua en El cielo llora por mí, de Sergio Ramírez, y Abril Rojo, de Rocagliolo. Estos crímenes reconocibles para el lector definen el contexto y afectan a la conciencia colectiva. Saber es formar parte del dilema, pero también es una invitación a la investigación. Solo el hecho de leer te convierte en investigador, y por eso en estas novelas reflejan a una comunidad de detectives amateur cuyo cometido es ayudar al protagonista en su pesquisa. Sofía Smith, limpiadora de la comisaría del detective Dolores Morales en El cielo llora por mí, acaba actuando como espía infiltrada en el caso. O Andresito el Rojo, de Padura, que es un personaje de la calle, acaba infiltrado en los bajos fondos sacando información para Padura. Finalmente nosotros somos estos nuevos detectives, ¿no? Y acabamos implicados en la novela. La novela policial contemporánea, entonces, es un modo de explorar esa verdad inalcanzable, una ventana hacia afuera del simulacro, que ha encontrado en la propia búsqueda, el diálogo entre narrador, personajes y nosotros lectores, la mejor manera de acercar durante unos segundos de lucidez la existencia de una posible verdad que se sale de las tapas del libro y que es, por eso, tan utópica como inalcanzable e incómoda para todos los agentes implicados en la lectura. El resto es puro teatro para el lector de la novela. Ricardo Piglia reflexiona, yo me estoy metiendo en unos berenjenales, hablando de Rocagliolo delante de él, hablando de Piglia delante de ella, bueno, en fin. Ricardo Piglia reflexiona precisamente sobre este aspecto en Blanco Nocturno, donde ante la sugerente pregunta de ¿cuál es la verdad?, su melancólico detective Croce reconoce que no existe tal verdad y que, le cito, las novelas policiales resuelven con elegancia o brutalidad los crímenes para que los lectores se queden tranquilos. Eso lo dice el detective. Con esta sentencia, el narrador no solo dialoga con el lector recordándole su condición, sino que además eleva esta conversación sobre la verdad al establecer la pregunta y la mención a las novelas en cuyo género ésta se inscribe. Este diálogo es necesariamente transatlántico, no solo porque, como hemos visto, está en el origen del género, sino también porque es la forma de conocimiento que despliega la búsqueda. La interrelación dialéctica de las novelas neopoliciales en español
demuestra cómo el transatlantismo es parte de esta concepción genérica que establece contactos más allá de sus fronteras en búsqueda de un reconocimiento que haga posible que la investigación continúe y cobre sentido. En un mundo globalizado, también por el escepticismo en los individuos y por el crimen, el diálogo de narradores, personajes y lectores es una recuperación crítica de la palabra desde el saber de la novela. Otmarete, de hecho, habla de la necesidad de buscar un nuevo lenguaje crítico para acercarse a estos temas transnacionales y transareales, dice él, pero esto es material para otra presentación. Muchas gracias.